Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos al curso de Emaús. Estamos hoy en la clase del libro de Deuteronomio. Bienvenidos todos los que se unieron hoy para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Mucho ánimo, mis hermanos de Berea. Han trabajado duro hasta este momento para alcanzar el nivel donde estamos estudiando y el libro ha sido largo para la lectura de esta semana, pero los quiero realmente animar para seguir adelante. Bueno, mientras que lleguen los otros, les doy una pequeña cuña de los cursos de Maús. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de una manera seria y dinámica? La Escuela Bíblica Emaús Pereira presenta su nuevo curso bíblico, Las 5 ofrendas del Levítico. Un estudio para profundizar en las enseñanzas y figuras de Cristo en estas ofrendas. El holocausto muestra a Cristo completamente entregado al Padre. La oblación muestra la perfección y santidad del Señor Jesús. La ofrenda de paz, Cristo, nuestra reconciliación con el Padre. Ofrenda por el pecado, Cristo, el que llevó nuestro pecado. Y la ofrenda por la culpa, no solo murió por el pecado, sino por cada una de nuestras faltas. Escuela Bíblica a Distancia Emaús. Carrera Tercera número 2247, teléfono 333-2637. Bien, el libro de Deuteronomio probablemente es uno de los libros menos leídos del Antiguo Testamento. No es tan interactivo, no es tan dramático. Es más bien una narración de Moisés en 3 tomos, en 3 partes. Él cuenta al final del tiempo en el desierto algo de lo que ha vivido y también del pasado, del presente y del futuro. Entonces vamos a entrar un poquito al libro. Es el 5.º libro de la Biblia, empezando desde Génesis. Y una de las palabras clave es la segunda ley, que significa Deuteronomio, la segunda ley. Otras palabras serían observar, haz tal cosa, guarda, obedece. Son palabras que siempre se repiten en este libro. Vamos al versículo clave del libro, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Por favor, me dan una señal por el WhatsApp si escuchan bien en el grupo para estar pendientes del volumen. Si algo les hace falta, me mandan una notica al WhatsApp. Leo Deuteronomio capítulo 10, los versículos 12 al 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Dios espera que nosotros obedezcamos sus mandamientos. No solamente el pueblo de Israel, sino también nosotros debemos obedecerle a Él, hacer caso a sus mandamientos. Los personajes claves de este libro serían Moisés y Josué, que aparecen al principio, al final de este libro. ¿Por qué la segunda ley? ¿Por qué Deuteronomio? En Deuteronomio capítulo 29, el versículo 1 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Bien, habían 2 momentos hasta este momento de un pacto entre Dios y su pueblo Israel. Uno era el pacto en el monte Sinaí o Horeb, y ahora en Moab. El primero fue al inicio del viaje por el desierto y el segundo ahora nos encontramos al final del viaje por el desierto. Habían también personas diferentes presentes, como habían 40 años de diferencia entre un pacto y la renovación del pacto. Cuando miramos las fechas, cuando fue escrito el libro de Deuteronomio o cuando tuvo lugar,
Sabemos que más o menos, depende un poquito de los cálculos que hay, pero más o menos en 1446 antes de Cristo tuvo lugar el éxodo del pueblo de la tierra de Egipto. Entonces llegaron al monte Sinaí. En este mismo año Dios les explicó la ley que tenían que obedecer. Unos años después, 1443 más o menos, llegaron a Cades Barnea y allá fue la rebelión contra Dios. Dios mandó a su pueblo de no conquistar la tierra porque los espías habían causado rebelión en el pueblo. Entonces ahí empezaron los 40 años o los últimos 38 años de vuelta por el desierto. Y ahora estamos en el año 1406 antes de Cristo. Israel está frente al río Jordán, está a punto de cruzar a la tierra prometida, Canaán. Y en este momento tenemos los acontecimientos del libro de Deuteronomio. Y si miramos en el capítulo 1, en el libro de Deuteronomio, encontramos un versículo que nos muestra esto. Dice en el versículo 3, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces estamos en el año 40, en el mes 11, el primero del mes. Entonces el mes 11 del año 40. Y si miramos en el libro de Josué, al principio del libro también hay otra fecha. Vamos a buscar el capítulo 4, versículo 19, dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Entonces aquí estamos cruzando el río Jordán un mes después, en el primer mes, el día 10, y ahorita vimos que estuvimos en el mes 11, el primer día del mes. Entonces, un mes pasó entre Deuteronomio capítulo 1 y Josué capítulo 4 cuando cruzan el río Jordán. ¿Dónde ubicamos el libro en la Biblia? Pues sabemos que es parte del Antiguo Testamento, es uno de los libros que llamamos los libros históricos del Antiguo Testamento, y los primeros libros, los primeros 5, son la ley de Moisés, los libros que se llama también el Pentateuco. Y la quinta parte de este Pentateuco es el libro de Deuteronomio. Aquí está. Bueno, quiero explicar un poquito qué significa Deuteronomio. Es una palabra compuesta. Deuter significa segundo o segunda, y nomos es la ley. Entonces es la segunda ley o la segunda promulgación de la ley. La primera ley fue dado, como vimos ahorita, en el desierto frente al monte Sinaí. Entonces esta ley incluyó muchas partes que tenían que ver con el peregrinaje del pueblo en el desierto. Pero ahora había necesidad de dar otra vez, repetir las partes esenciales de la ley, porque la mayor parte de la gente que escuchó la primera ley había muerto en el desierto. ¿Se acuerdan? Por la rebelión del pueblo. Entonces murieron todos los que tenían 20 años para arriba, menos Josué y Caleb. Entonces ahora sí hay una generación nueva que no había escuchado la ley, pero por otro lado encontramos en la segunda parte de esta ley, en Deuteronomio, encontramos leyes nuevas que tienen que ver con la vivencia en el país de Canaán. Por ejemplo, la parte de qué pasa si van a tener un rey, y así otras nuevas leyes que tienen que ver con su tiempo de vida en el país de Canaán. Geográficamente, donde nos ubicamos en el libro de Deuteronomio, pues la palabra dice que estamos todavía en los campos de Moab, frente a Jericó, al lado oriental del Jordán. Entonces lo que separaba el pueblo de Canaán y de Jericó era solamente el río Jordán.
Aquí en el mapa les muestro un poquito. Vinieron acá arriba de la tierra de Gosén en Egipto, cruzaron en algún lado el Mar Rojo y siguieron caminando hasta el monte Sinaí. De aquí arriba su viaje a Cades Barnea, donde mandaron los espías, regresaron y donde había rebelión contra Dios. Entonces Dios los mandó a hacer vueltas en el desierto durante 40 años. Después arrancaron de aquí. Bueno, esos son los espías que subieron. Aquí ellos fueron derrotados, tenían que huir hasta Orma y regresaron después del campamento. Y en este mapa encontramos entonces cómo siguió el viaje desde aquí, Cades Barnea, hasta el sur. Después hacen la vuelta aquí, cruzan por Edom y llegan finalmente al Moab, que es esta área acá. Tienen la batalla contra el rey de Seón, el rey Og. Entonces conquistan toda esta tierra acá y llegan aquí a los vados del Jordán. Aquí está el río Jordán, eso es el mar Muerto acá y el lago Genesaret, el lago arriba. Entonces, aquí están campando en la llanura de Moab. Entonces, aquí está el Jordán y al otro lado se encuentra Jericó. Entonces, como dije, estamos más o menos en el año 1406 antes de Cristo. Y como Setense habían caminado los 40 años de peregrinación por el desierto, habían muchos muertos. Imagínense si todos los que tenían más que 20 años tenían que morir en el desierto. Diariamente habían muchos entierros en este tiempo, pero por fin están llegando al cumplimiento de la profecía. Es muy parecido a nosotros, estamos en un desierto espiritual en esta tierra, esperamos de pasarnos al cielo y con cada paso que vamos para adelante estamos más cerca y yo creo que el arrebatamiento ha sido tema casi todos los días en nuestras bocas últimamente. Y me acordé hoy de las palabras del Señor en una parábola, y aquí viene el esposo. Aunque la parábola habla del tiempo de Israel, pero sí, es nuestro Señor, es nuestro esposo y ya casi viene por nosotros. Y clamamos al Señor como en Apocalipsis: ven, Señor, ven. Entonces, en Deuteronomio tenemos una colección de lecciones históricas y de enseñanzas de Moisés que fueron dirigidas especialmente para Israel, para tener la memoria del tiempo que había pasado desde el Éxodo, pero también como un memorial para las siguientes generaciones hasta hoy en día para nosotros también. Entonces es importante para nosotros también. Timoteo dice que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñarnos en justicia. Entonces nosotros también debemos poner énfasis en la escritura del Antiguo Testamento. Bien, sabemos que Moisés es el autor, siempre nos han dicho esto, y quiero probarlo con dos versículos. Uno es Génesis 1.1, Deuteronomio 1.1. Dice: estas son las palabras que habló Moisés en todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. Entonces dice aquí que Moisés habló estas palabras. Algo parecido encontramos en Deuteronomio 4, el versículo 44, donde dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Es Moisés hablando en este libro. Bien, algunos dudan de esto, pero realmente ¿quién más que Moisés podría apuntar lo que había contado acá? O alguien cercano como Josué también hubiera sido posible, pero aún en el Nuevo Testamento se refiere específicamente a Moisés como autor de varios pasajes de Deuteronomio. Si miramos, por ejemplo, en Mateo 19, el versículo 7, encontramos que el Señor dice, Mateo 19, 7, y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar
a vuestras mujeres. Esa es una cita directa de Deuteronomio capítulo 24:1, y el Señor dice, Moisés mandó. Otro sería Lucas capítulo 20, el versículo 28. Dice, Lucas 20, versículo 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, y su hermano se case con ella y se levante descendencia a su hermano. Eso es la ley del leviarato. Eso está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Entonces otra vez dice que Moisés mandó esta parte. Bien, ¿cuál es el propósito de este libro de Deuteronomio? Si comparamos con los 5 primeros libros de Moisés, Génesis se refiere a la elección de Israel. Adán es el padre de todos los seres humanos, pero después de unas generaciones nació Abraham. Y Abraham es el padre de la nación de Israel. Por medio de él nació Isaac, después Jacob, y de él las 12 tribus, los 12 hijos que formaron las 12 tribus. Entonces Dios escogió a Abraham, escogió por medio de él la nación de Israel. En el libro de Éxodo encontramos la redención de Israel. Estaban en el cautiverio. Los hijos de Jacob tenían que huir a Egipto para buscar pan. José, su hermano, los invitó. Entonces se quedaron allá durante muchos años y finalmente llegó una opresión grande por el faraón. Entonces el libro de Éxodo nos narra cómo salieron ellos del país de Egipto. El libro de Levítico habla de su santificación. Aquí encontramos que Dios establece el sistema de los sacrificios, también el sistema sacerdotal, y también hay fiestas para gozarse en la presencia de Dios. Eso es Levítico. En Éxodo Dios había ya construido o mandado construir el tabernáculo, y ahora en Números habla de la dirección de Dios en medio de cómo dirige su pueblo. Y encontramos la murmuración del pueblo, encontramos la nube, cómo Dios guía en el día, el fuego, cómo Dios guía en la noche. Entonces, cómo Dios camina con su pueblo, proveyendo para el pan cada día, carne frecuentemente. Eso es el libro de Números. Y ahora Deuteronomio nos enseña o nos da las instrucciones para el pueblo. Así también nosotros en la vida espiritual, algún día Dios nos escogió. La Efesios dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos redimió. Eso es la parte de los evangelios. Romanos explica mucho esto. Levítico habla de la santificación. Nosotros también aprendimos esto, cómo fuimos santificados. El libro de Hebreos habla mucho de esto y otras partes del Nuevo Testamento. Y ahora estamos dirigidos por Dios. El Espíritu Santo nos guía. Vivimos nuestra vida bajo la dirección de Dios, y también hay instrucciones para la iglesia, por ejemplo, en la carta a los Corintios, carta a Timoteo, en otras partes donde Dios nos instruye cómo debemos vivir delante de Él. Acá en este gráfico quisiera mostrarles una comparación del Nuevo y el Antiguo Testamento, comparando el viaje del pueblo por el desierto. En Romanos nos explica que nosotros como seres humanos estamos viviendo bajo idolatría. Todos nos desviamos de Dios y Dios nos entregó a una mente reprobada y a muchas cosas. Entonces así también el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y la palabra nos enseña que estuvieron viviendo bajo idolatría, y por algo llevaron la idea en su cabeza de un becerro de oro cuando salieron de Egipto. Después Romanos 3 en adelante es la parte como Dios nos salva, el plan de salvación, como Dios nos redimió, la parte de la justificación, la vida en santidad viene más adelante, pero aquí la parte del énfasis en la redención. Entonces, igualmente como en Éxodo, la Pascua, capítulo 12, capítulo 13, cómo Dios prepara el camino para sacar su pueblo.
Después el pueblo pasa por el Mar Rojo, entonces llega al desierto, y el Mar Rojo es un símbolo del bautismo. Em, la palabra nos enseña en Corintios que todos nosotros, o todo el pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. Entonces, esto se describe también en Romanos capítulo 6, describe el bautismo, la vida delante del Señor, cómo luchamos con el pecado y diferentes otros aspectos. Después llegamos al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19 al 24, se escriben los 10 mandamientos y otras leyes que Dios da para su pueblo. Eso se explica en Gálatas, nuestra relación con la ley del Antiguo Testamento y que hay una nueva ley en nuestros corazones escritos. Entonces se puede comparar Gálatas con el libro de Éxodo, de capítulo 19 al 24. Después, en el mismo lugar, el pueblo construye el tabernáculo y se inician los sacrificios, el ministerio de los sacerdotes, y todo eso se nos explica en el libro de Hebreos. Si usted quiere entender el libro Levítico, debe leer el libro de Hebreos. Después de esto, el pueblo hace la vuelta por el desierto durante 40 años. El libro de Números nos narra esta historia. Y eso es tal vez el libro de Primera a los Corintios es el libro que mejor nos explica cómo es la vida de un creyente. En el libro de Corintios hay muchos problemas, hay peleas, hay murmuración contra Dios, hay fornicación, hay peleas entre hermanos, se llevan a los jueces. Y entonces, idolatría, se comen los sacrificios a los sacrificados, los ídolos y otras cosas. Eso refleja un poquito lo que pasa en el libro de Números. Y ahora estamos en el libro de Deuteronomio frente a Moab, y se podría comparar tal vez con el libro de Filipenses, donde muestra que no estamos en el cielo todavía, estamos con los pies sobre la tierra, pero sí con nuestros pensamientos estamos ya en el cielo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y al Salvador y al Señor Jesucristo. Nosotros no estamos en la tierra prometida todavía, no estamos en el cielo, pero sí estamos al punto de irnos de esta tierra. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no pertenecemos a esta tierra. Y este libro, el capítulo 1, también Pablo habla de su deseo de estar con Cristo. Dice que es necesario estar con ellos, pero dice que tiene un gran deseo de partir y estar con Cristo, versículo 23, lo cual es muchísimo mejor. Así el pueblo se encuentra frente al Jordán con ganas de cruzar este río. Otro propósito del libro sería exhortar a Israel a prestar atención a las instrucciones de Dios. Las palabras hacer, guardar y observar aparecen unos 177 veces en el libro de Deuteronomio. Pero también el libro, creo que el capítulo 4 y el capítulo 26, muestran que Dios recompensa la obediencia, pero también castiga la desobediencia. Es un libro muy serio para el pueblo de Israel. Si vemos el castigo que Dios advierte, eso es tremendo, y pues nosotros sabemos que tal vez Dios no nos va a secuestrar, pero sí Hebreos dice que Dios al que ama disciplina. Algunos rasgos singulares del libro de Deuteronomio pone un gran énfasis en la palabra de Dios. En el capítulo 4, por ejemplo, del 1 al 2, encontramos: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y estéis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Otro pasaje que habla de esto es capítulo 11, los versículos 18 al 20. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando los te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que su palabra esté en nuestro corazón, en nuestro hablar, en nuestros pensamientos, en nuestras casas, que cuando hablamos con nuestros hijos. Es muy importante su palabra para Él porque refleja su carácter, nos enseña quién es Él. No podemos separar Dios de su palabra. No podemos decir son dos cosas diferentes. No, Dios expresa sus pensamientos en su palabra y su palabra es su pensar, es su corazón, es lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Él nos transmite a nosotros. También encontramos en Mateo capítulo 4 que Jesús cuando fue tentado citó 3 veces este libro maravilloso para defenderse contra el diablo, para resistir al diablo. En las 3 tentaciones cita primero Deuteronomio 8, después capítulo 6 y finalmente otra vez capítulo 6. Y es una muestra que él conocía la palabra, conocía el Deuteronomio y sabía cómo usarlo. Así también nosotros debemos conocer la palabra de Dios para poder usarla cuando hay tentaciones y pruebas en nuestra vida. Aquí hay otros rasgos singulares, unas profecías claves en Deuteronomio nos dan como un bosquejo básico para toda la historia de Israel. La entrada victoriosa en Canaán está escrita en el capítulo 7, en los capítulos 9 y también capítulo 31. Y Dios aquí, o Moisés, muestra al pueblo lo que tenía que ocurrir. Esta palabra ya se cumplió en el libro de Josué. También Moisés hablaba acerca del pecado estando en Canaán. Deuteronomio 31, del 16 al 29, habla mucho de idolatría, de apartarse de Dios, de rebelarse contra Dios. Y el cumplimiento encontramos en el libro de los jueces, también en los libros de Reyes, Crónicas, cómo el pueblo se apartaba constantemente de su Dios y de su pacto. También está la profecía acerca del exilio. En el capítulo 4, tal vez miramos esos versículos del 26 al 28. Dios dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Y no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Qué tristeza. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones de las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a los dioses hechos de mano de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Eso es la profecía del exilio. Y se cumplió en 2 Reyes capítulo 17 y 25 cuando llegaron los asirios y los babilonios a llevarse el pueblo de Israel. En el libro de Ezequiel encontramos ya que Ezequiel está en el cautiverio. Daniel también habla acerca de esto. Pero también Dios promete en el capítulo 30, si el pueblo se arrepienta de regresarlos a su tierra. En el capítulo 30, los versículos 1 al 3 hablan de esto, donde dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Qué grande es nuestro Dios. El pueblo fue tan malo, tantos siglos de pecado, de rebelión contra Dios, que Dios se cansó de ellos, los llevó al cautiverio. Pero Dios promete desde el principio, si ustedes se arrepientan, yo soy un Dios de misericordia y los traigo a través
de regreso. El cumplimiento de esto encontramos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Así es Dios también con nosotros, hermanos. Si nosotros pecamos, si nos desviamos de Dios y nos arrepentimos, Dios dice que nos perdona, nos limpia de toda maldad, nos trae otra vez a su rebaño, no nos desecha, sino tiene misericordia de nosotros. Qué grande es nuestro Dios. Cuando analizo estas profecías que ya están cumplidas y podemos leer el cumplimiento en la misma palabra, esto me ayuda mucho en mis estudios de profecía porque encuentro la forma como Dios hace para cumplir la profecía. Hay versículos o hay pasajes que son muy difíciles para nosotros, como el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, Ezequiel, Zacarías y otros que contienen mucha profecía que no está cumplida todavía. Pero entonces esos pasajes me ayudan a analizar cómo fueron prescritos antes, cómo es la profecía, cómo es el cumplimiento, cómo se cumplen las figuras, las sombras. A veces habla de cuernos, a veces habla de cabezas, de montes, entonces hasta de colores. Entonces me interesa esto porque esa es la base para la profecía que no se ha cumplido hasta hoy en día. Entonces los animo realmente a estudiar la profecía, también la profecía de Deuteronomio, para mirar cómo se cumplió, para saber también ahora qué nos hace falta todavía para el futuro. Y hay muchos libros maravillosos que hablan de esto. Les recomiendo el libro de Daniel, Ezequiel, donde hablan de lo que va a ocurrir pronto delante de nuestros ojos. Y probablemente algunas cosas ya están ocurriendo aquí frente a nuestros ojos actualmente. Bien, si miramos el bosquejo del libro, como les dije, hay 3 sermones. Uno es del capítulo 1 al capítulo 4. Moisés habla del pasado que había ocurrido antes de llegar a Moab. Después, el capítulo 5 al capítulo 26 es un sermón que habla de la vida presente del pueblo de Israel. Y los capítulos 27 al 34, Moisés habla acerca del futuro. Como vimos, están los campos de Moab y el cumplimiento o la narración tiene lugar en 1 mes, máximo 2 meses. Aquí hay otro bosquejo que encontré. Está un poquito pequeñito, pero si alguien me quiere pedir la presentación, con gusto la comparto. También habla de los 3 sermones, pero el segundo sermón lo dividen en 4 partes. La primera parte del 4:44 al 12:1 sería la exposición del decálogo, los 10 mandamientos. Del capítulo 2 al 16-18 encontramos leyes ceremoniales. Ahí está, por ejemplo, la celebración de la Pascua, las diferentes fiestas que tenían que guardar. Y capítulo 16-18 al 21:1, las leyes civiles. Aquí encontramos leyes acerca de la esclavitud, acerca del rey, de los jueces, los testigos, las ciudades de refugio y otras cosas. Y del 21:1 al 27 encontramos leyes sociales, cómo tenían que vivir juntos en armonía el pueblo de Dios. El tercer sermón de Moisés se divide, según este bosquejo, en 3 partes. Primero, la confirmación del pacto entre Dios y su pueblo. Después, el pacto palestino. Y finalmente, la transición mediadora del pacto. Bien, entonces, como dije, el primer sermón cuenta el pasado, como Dios bendijo el pueblo, el viaje de Israel desde el Sinaí hasta Moab. El segundo sermón es el presente, una reénfasis de la ley. Él repasa y expande la ley para la nueva generación que está viviendo en este momento. Y el tercer sermón recuerda las promesas del Señor que vienen por causa de la audiencia y seguirán llegando en el futuro. Entonces repasa la relación del pacto de Israel con Dios. Encontramos cierto simbolismo detrás de la historia del pueblo de Israel. Egipto podemos comparar con nosotros como el mundo
donde estamos viviendo. Dios nos sacó del mundo, nos redimió, nos puso en su presencia, y el Éxodo habla acerca de la salvación. El faraón podría significar el poder del pecado o Satanás mismo, que gobernaba sobre nuestras vidas y fuimos librados del poder del pecado cuando nos convertimos. El desierto como tal, como creyentes, vivimos en un mundo donde no encontramos mucha comida espiritual ni bebida. Es un tiempo seco para nosotros. Buscamos cómo sobrevivir espiritualmente en un mundo perverso. Y Canaán, o la conquista de Canaán, Canaán no representa el cielo, porque en Canaán hay enemigos, en el cielo no hay enemigos. En Canaán el pueblo tiene que luchar con armas, pero en el cielo no hay armas para pelear. Más bien habla del tiempo del creyente cuando usa sus armas espirituales, la armadura de Dios, como dice la Biblia, la oración, la palabra, la fe, etc. Y también el uso de los dones espirituales. Cada uno debe ser útil para el Señor Jesucristo, trabajar, expandir la obra del reino de Dios. Entonces, eso es el símbolo de Canaán. Los reyes de Canaán, con los cuales se enfrenta Josué, podrían ser los diferentes poderes de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra poderes en los lugares espirituales. Y Josué es un símbolo o del Señor Jesucristo como líder, o del Espíritu Santo que nos guía en nuestra vida cristiana. Finalmente, los jueces que después se establecieron en la tierra de Israel pueden hablar como de perder nuestra herencia por negligencia, porque ellos no conquistaron como Dios mandó a hacerlo, entonces dejar los enemigos allá, y así también nosotros podemos perder ciertas bendiciones cuando no vivimos nuestra vida cristiana como debemos vivirlo. Bien, vamos entrando un poquito al libro. La primera parte del capítulo 1, los versículos 1 al 4, encontramos como la introducción, habla del tiempo, quién escribió, cuáles son los acontecimientos. Y los versículos 5 al 8 hablan del mandamiento de poseer la tierra. Ellos tenían que conquistar, tenían que ir. Entonces, por ejemplo, el versículo 7 dice: volveos e id al monte del Amorreo. Versículo 8: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que les diera a ellos y a su descendencia después de ellos. Versículo 9 al 18 encontramos la historia de Éxodo 18, donde Moisés nombró jefes sobre el pueblo. Sabemos que venía el suegro de Moisés y vio que Moisés estaba muy ocupado, entonces él propuso colocar jueces sobre la tierra. Entonces aquí está el mandamiento de hacerles caso a ellos cuando ellos juzgan el pueblo. Los versículos 19 al 46 encontramos la historia de los espías y la incredulidad del pueblo, la razón por qué todavía estaban aquí lejos o ya cerca de la tierra, pero porque habían caminado 40 años en el desierto. Me parece importante o interesante que Moisés mencione esto acá al principio de esta nueva generación que está frente a él, porque les está dando otra vez el pacto. Y recuerda el momento cuando ellos habían recibido el pacto en el monte de Horeb y el monte Sinaí. Entonces ahora están otra vez renovando el pacto, y Moisés les recuerda cómo fue el momento cuando ellos se rebelaron contra Dios, cuando no obedecieron, cuando no tuvieron fe. Entonces el pueblo ahora entra al Canaán y está en peligro de otra vez desanimarse, de otra vez desviarse del plan de Dios. Entonces aquí otra vez la historia de los espías y la incredulidad del pueblo. En el capítulo 2, los versículos 1 al 8, le puse el título Pasando por el territorio de Esaú. Pues ellos tenían que viajar y cruzar la tierra de Esaú, que Dios había dado a Esaú y sus descendientes, a Edom.
Y Dios manda claramente, versículo 5, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis por ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también comeréis de ellos el agua y beberéis. Tenían que pagarlo, pero no podían tocar esta tierra. Me parece muy bonito, Dios cumple aún sus promesas que había hecho con otros pueblos. Dios había prometido esto a Esaú por medio de Jacob. Entonces Dios cumple su palabra y nosotros, o el pueblo de Israel, no podía romper la palabra de Dios porque eran representantes de Dios. En los versículos 9 al 15 encontramos también la orden de no molestar a Moab, que era un hijo de Lot. También era de la familia de Abraham. Entonces no podían hacerle daño tampoco a ellos. Versículo 9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Dios cumple su promesa. Versículos 16 al 23, la orden de no molestar a Amón. Igualmente lo dice en el versículo 19. Amón era el otro hijo de Lot, entonces tampoco podían hacerle daño a él. En los versículos 24 al 27 encontramos la victoria sobre Sehón, rey de Hesbón, el amorreo. Aquí está el mapa de esta tierra. Entonces aquí vinieron desde el sur, cruzaron por Edom, podían usar la carretera, pero no desviarse, comprar alimentos. Pasaron por Moab, y toda esa tierra es Moab. Esos eran los reyes Sehón y Og. Y Amón estaba aquí arriba. Entonces, no, Moab no, aquí Moab no podían tocar, pero aquí esta tierra sí podían conquistar. Amón está aquí al lado occidente, tampoco le podían hacer daño. Capítulo 3, encontramos la victoria sobre Og, el rey de Basán, y los versículos 12 al 22, la distribución de la tierra ganada a los tribus Rubén, Gad y medio de Manasés. Aquí encontramos entonces que Dios les da su parte de la tierra, ellos piden esta parte para sí y Dios les promete esto, pero ellos tenían que ir armados. Versículo 19 dice, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Entonces dejaron sus mujeres y sus hijos y se fueron con los otros judíos cruzando el río Jordán y fueron hasta conquistar la tierra y después regresaron otra vez. Y eso se encuentra al libro de Josué al final, como ellos regresan otra vez a su tierra. Y Dios les prometió de estar con ellos, de que no les iba a ocurrir nada mientras que dejaron sus mujeres y sus hijos atrás. Versículo 23 al 29 encontramos que Dios rechaza la petición de Moisés de ver a Canaán. Él quiso subir, ver la tierra, pero Dios le prohíbe esto. Pero dice el versículo 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al este, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Bueno, esta historia encontramos al final del libro de Deuteronomio. No quiero adelantarme a esto. Ahorita miramos en el mapa donde se encuentra este cumbre del Pisga. Aquí entonces la tierra, la repartición de la tierra para los diferentes tribus. Encontramos Manasés aquí al norte, Gad y Rubén aquí al sur. Entonces ellos se quedaron con esta tierra acá, mientras que las otras tribus conquistaron el resto o la parte aquí. Y aquí está Manasés occidental, también tiene una gran parte. Aquí está la Manasés oriental. Una cosa que me llama la atención en este libro, siempre habla del lugar que Jehová vuestro Dios escogiere.
pues sabemos que con esto se refiere a la ciudad de Jerusalén, especialmente el monte del templo. Y acá en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, 5, capítulo 12, versículos 5 al 6, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, este buscaréis, y allá iréis. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Cuánto me imagino que anhelaba el pueblo todos ver este lugar que Dios iba a escoger para llevar allá los sacrificios o los holocaustos. Durante el peregrinaje en el desierto, el lugar de la vivienda de Dios era un tabernáculo. Y cada vez cuando caminaban tenían que empacarlo y volver a construirlo, reconstruirlo, levantarlo. Entonces, este tabernáculo estuvo puesto en muchos lugares. Pero finalmente Dios dijo que yo voy a escoger un lugar definitivo donde quiero que me lleven sus sacrificios. Y me imagino todo el pueblo esperando ver este lugar tan hermoso donde Dios iba a colocar su morada. En el capítulo 14, 23, otra vez Dios habla acerca de este lugar y dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces Dios iba a escoger este lugar donde tenían que llevar sus cosas, sus diezmos. Capítulo 16, el versículo 16, también habla de este lugar. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de las panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. 3 veces tenían que subir. Ahorita hablamos más de esto. Deuteronomio 17:8 también habla de este lugar. Dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios del litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Bueno, Moisés estaba a punto de morir, él era el que tenía la última palabra en los juicios, pero Dios se preocupó por su pueblo. En casos difíciles podían ir al templo y buscar consejo allá. Y sabemos que el Sanedrín, que es la última justicia, la máxima autoridad en Israel en este tiempo, del Señor Jesucristo, ellos tuvieron su lugar de congregarse en el templo. En Deuteronomio 26:2, otra vez Dios habla de este lugar. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Las primicias también tenía que llevar allá. Otro versículo 31:11 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de toda Israel a oídos de ellos. Ese era también el lugar de la enseñanza, de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, resumiendo, el lugar que Jehová escogiere, tenían que llevar sus sacrificios a este lugar. Esa es la parte de la adoración. Tenían que llevar sus diezmos a este lugar, las ofrendas materiales, tal vez habla de nuestros dones. También las fiestas, celebraron allá, para nosotros tal vez la Santa Cena, nos acordamos de la venida del Señor Jesucristo y otros. El juicio tuvo lugar allá en Jerusalén. También sabemos que Dios ha puesto autoridad en la iglesia local, los ancianos, Él mismo es el
la autoridad máxima por medio de su palabra en medio de la congregación. También tenía que llevar sus primicias. Las primicias hablan de la resurrección del Señor Jesucristo. Él es las primicias y nosotros seguimos a Él algún día cuando Él nos resucitará. Y también el lugar de la lectura de la ley. Nosotros en la iglesia, cuando nos congregamos como iglesia, enseñamos la palabra de Dios según su mandamiento. Bien, nos saltamos un poquito más adelante. En el capítulo 13 de Deuteronomio habla acerca del profeta y soñador. El capítulo 18 también habla un poquito acerca de los falsos profetas. Entonces quisiera unir esto un poquito con ustedes y analizar algunos aspectos de este capítulo 13. Aquí habla el versículo 13: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Me parece muy interesante esos dos capítulos 13 y 18 porque hoy en día también hay muchos que se llaman profetas o apóstoles en las congregaciones, y aquí hay una prueba que podemos aplicar también para estos profetas. Primero dice versículo 2: si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos y que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Entonces la primera falsa doctrina que él trae es que nos hace, nos desvía de la fe verdadera, nos desvía de Dios y pone énfasis en otros dioses como el materialismo, en el sexo, en estatuas, en otras cosas. Versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Aquí muestra que este profeta debe morir. Versículo 6 también habla de su pecado, diciendo en secreto al final del versículo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Versículo 7 también, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Hoy en el momento que quieren decir que todas las religiones son iguales, entonces no importa que Dios adora a usted, el de los judíos, de los musulmanes, de los cristianos, de Buda, algo así, esos son falsos profetas, dice la Biblia. Versículo 10 es muy fuerte, dice, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces una señal de un falso profeta es que desvía la palabra, nos desvía de Dios. En el capítulo 18 encontramos otros aspectos. En el versículo 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Eso es interesante. Hoy nos invitan, venga, le hablamos al oído, eso es adivinación, dice la Biblia. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces esos son pecados ante Dios. Versículo 14 también habla de esto. Versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso es del buen profeta. Si el profeta habla verdad, hay que escucharlo. Pero si profetiza falsamente, entonces debemos desecharlo. El versículo 20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el profeta, no tengas temor de él. Entonces, tres aspectos, tres pruebas que podemos hacer cuando escuchamos una supuesta profecía. Primero, ¿nos desvía de Dios o nos acerca a Dios? Segundo, él
em, la palabra de Dios, la palabra del profeta se cumple. Si no se cumple, es falso profeta. Creo que son dos requisitos que encontramos acá. Entonces, si no se cumple, es un falso profeta y los judíos tenían que matar a este profeta. Yo creo que si aplicaríamos esto hoy en día a los supuestos profetas que profetizan tanta cosa hoy en día, entonces creo que tendríamos mucho menos profetas en la televisión, en la radio, que constantemente profetizan algunas cosas que no se cumplen. Bueno, ahí aprendemos mucho de estos dos capítulos 13 y 18. En el capítulo 14 encontramos una lista de animales limpios y animales inmundos, cuáles se pueden comer y cuáles no. Ojalá que hubiéramos puesto esto un poquito más atención en los últimos meses. No tendríamos este bicho volando acá por todo el mundo si hubiéramos cumplido con estas normas que el Señor nos manda acá. En el capítulo 14 también al final encontramos la ley de los diezmos. Tenían que llevar el diezmo y el versículo 23 dice en qué consiste, de qué consiste el diezmo. Dice el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿A quién tenía que entregarlo? Versículo 27. Y no desampararéis al levita que habitare en sus poblaciones. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y a él lo tenían que entregar. Lo mismo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 7. Ahí el escritor habla acerca de los diezmos que fueron dados. Entonces dice Hebreos 7. El versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aquí muestra claramente quiénes reciben los diezmos, dice los levitas. Bueno, hoy en día hay una falsa doctrina que usted tiene que dar el diezmo. Aquí en nuestro barrio un hermano me contó de otra congregación que vino el encargado de recoger el diezmo, le tocó la puerta, entonces él le ofreció una ensalada que había hecho y unas otras cosas. Él dijo, no, eso no es así, eso es dinero. Pero aquí encontramos claramente que eran grano, vino, aceite, animales y otras cosas, pero no habla aquí del dinero. Aún si la persona vivía lejos, entonces podía, versículo 25, 14, 25, entonces lo vendrás y guardaréis el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Pues el ejemplo encontramos cuando el Señor entró al templo, estaban los cambistas, estaban los que vendieron vacas y animales, ovejas. Eso era parte de la ley de ellos. Podían entonces, si venían de muy lejos, del norte de Israel, imagínense traer un becerro de 100 kilómetros de lejos o 50 kilómetros de lejos, es bastante difícil. Entonces podían vender su animalito en el norte de Israel, bajar con la plata y en Jerusalén comprarse otro y llevarlo entonces al templo. Entonces no daban dinero, sino daban bienes, daban granos o animalitos a los levitas. Entonces, una falsa enseñanza hoy en día, ¿debemos dar el diezmo? No, no debemos dar el diezmo. Nosotros damos, como dice Pablo, lo que proponemos en nuestro corazón, cada uno según haya prosperado. La izquierda no debe saber cuánto da la derecha. Entonces, el diezmo puede ser una buena parte que usted puede dar más. Hasta Lucas dice, en Lucas dice el Señor que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. En el capítulo 15 encontramos el año de remisión. Entre los judíos podían prestar terreno o prestar dinero, pero tenían 7 años para devolver el dinero y después del 7º año se perdonaba la deuda.
y también el año de júbilo se devolvieron las tierras. Entonces en Israel no era posible tener más deudas que 7 años. Eso es muy bonito y tenían que perdonarlo. Mi pregunta es, entre creyentes muchas veces llevamos deudas por años y no hay perdón de esto. Aquí hay un gran ejemplo de los judíos cómo tenían que perdonarse la deuda uno al otro. También el trato con el menesteroso, el pobre, que vivía entre ellos. Interesante, siempre hacían la diferencia entre el extranjero y también el judío mismo. Entonces tenían que guardar sus corazones, no menospreciar el pobre. Entonces que se acerca el año, entonces no podemos prestarle. No, la Biblia dice aquí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remención y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Entonces hay un mandamiento acá de dar, de apoyar a la persona pobre. También habla acerca del siervo hebreo. Si un hermano llegó a ser pobre de ellos, entre ellos, entonces podía servir como un siervo durante 7 años, pero el séptimo año tenían que darle la libertad. Y finalmente la consagración de los primogénitos de los animales machos, cómo tenían que consagrarlos y llevarlos a Dios y comerlo juntos en una fiesta que fue establecida en el lugar que Dios había escogido. En el capítulo 16 encontramos las fiestas anuales y dice en el versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová. Entonces en la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos tenían que subir a Jerusalén. Bien, este suena muy bonito si uno vive a 15 kilómetros, pero en este tiempo no habían carros, no habían trenes, no habían aviones, pero tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén para gozarse en la presencia de Dios. Eso me parece muy bonito. Dice, habla varias veces de la alegría. Por ejemplo, versículo 11 dice, te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita y el extranjero y todos, el huérfano, la viuda, todos deben gozarse en la presencia de Dios. Versículo 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, todos. Y versículo 15 al final, y estarás verdaderamente alegre. Qué bonito cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia, cuando estamos delante de Él, cuando vivimos en su presencia, cuando disfrutamos de su palabra, cuando estamos juntos en la Santa Cena y nos gozamos porque Dios está en medio de nosotros. Muchas veces tenemos que reconocer que nuestras Santas Cenas se convirtieron como en funeral, caras largas, aburridas, no hay gozo, no hay cánticos, estamos todos apagados. Pero la Biblia dice que tenemos el privilegio de gozarnos en la presencia de Dios. Qué bonito es esto. Dios dice, aunque usted es pecador, aunque usted no merece estar en mi presencia, yo te redimí, te escogí, te llevo para que crezca, pero por favor, gózate en mi presencia, alégrese. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es para usted, ¿cómo está su vida? ¿Su vida es un gozo en la presencia del Señor? ¿O es más bien una queja constante? Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama. No, muy aburrido leer la Biblia, cuando oro me quedo dormido. No, es siempre las mismas canciones en la alabanza. ¿O realmente usted ve Dios orando en su vida? Usted vive una vida de oración con gozo, donde Dios contesta sus oraciones, donde ve la mano de Dios en su vida. Dios dice a su pueblo, por favor, gózate, pero gózate verdaderamente, como dice este versículo 15 al final, y estarás verdaderamente alegre. Aquí hay una tabla donde encuentran las 3 fiestas. Eso es el año judío del mes de Nisan hasta el último mes acá. Entonces Nisan empieza en el mes de abril, marzo, finalizando a marzo, iniciando abril acá en Colombia, en nuestro calendario. Entonces al principio o en el primer mes tenían que celebrar la Pascua, el mes 14, en la mitad del mes, y después
los panes sin levadura. Esa era una fiesta de una semana. Aquí tenían que estar en Jerusalén desde la Pascua hasta finalizando esta semana. Después de 50 días, encontramos acá la fiesta de las semanas. Aquí también tenían que estar en Jerusalén y no sé si regresaron a sus casas mientras tanto o si se quedaron acá, pero aquí era, en medio de esto era la fiesta de las primicias. Entonces tenía que llevar las primicias ante el Señor o celebrar esta fiesta. Pero entonces me parece muy interesante. En esta semana de la Pascua acá sabemos que tuvo lugar la crucifixión del Señor Jesucristo. Él fue crucificado el día cuando el pueblo celebró la Pascua, el viernes de la Semana Santa. Entonces, si contamos, Él resucitó el día domingo. Entonces, Pentecostés significa 50. Entonces, contamos aquí de, la, de los panes sin levadura, cuando termina 50 días y llegamos al día Pentecostés. ¿Qué pasó en el día Pentecostés? La venida del Espíritu Santo y la fiesta de las semanas nos recuerda de esto en el Nuevo Testamento. Los judíos del Antiguo Testamento no conocieron esto. Bien, aquí también están en esta tabla las diferentes cosechas de la cebada, de los higos, del trigo, etc. Y después encontramos aquí la fiesta de los tabernáculos. Eso tiene lugar en el séptimo mes. Para ellos era el mes de Tishrit, pero para nosotros es más o menos octubre, donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Ahí tenían que salir a vivir en tiendas que habían hecho de ramas de árboles o de palmas. Entonces esta fiesta es la última fiesta en el año judío y en esta tabla les tengo las diferentes fiestas durante el año. La Pascua simboliza para nosotros la muerte del Señor Jesús. Los panes sin levadura, la vida en santidad de los redimidos, porque no podían comer la levadura, es un símbolo del pecado en la Biblia. Las primicias hablan de la resurrección del Señor Jesucristo. La fiesta de las semanas, la venida del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia. Después había un intervalo donde tal vez habla del tiempo de Israel, simbólicamente dispersada entre las naciones. La fiesta de las trompetas es el regreso de los judíos a su tierra cuando suena la trompeta, el avivamiento del remanente que está en el futuro todavía, que tiene lugar en el tiempo de la tribulación, pero ya vemos que los judíos están regresando a su tierra, se está tocando las trompetas. También después sigue el día de la expiación. Esto tiene que ver con el arrepentimiento, la aceptación del remanente. Dios recibe otra vez su pueblo, y lo encontramos también. Dios otra vez establece o se acuerda del pueblo de Israel. Estas ramas del olivo, como dice Romanos, son otra vez injertados en el tronco original. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, que habla del tiempo maravilloso del milenio, un símbolo tal vez de los eventos futuros. Bien, volvemos a Deuteronomio capítulo 17. En capítulo 17 Dios establece jueces para su pueblo. También habla de los testigos, que siempre se necesitaba 2 o 3 testigos, si no nadie podría morir. Dice versículo 6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Yo creo que es una cosa importante para nosotros también, para los ancianos, por ejemplo. Dice a Timoteo, Pablo, dice que no debe recibir ninguna acusación contra un anciano, sino por 2 o 3 testigos. Fácilmente podríamos tumbar a alguien de la autoridad que tiene, hablar mal de él. Entonces, si por un solo testigo no debemos escuchar, sino por 2 o 3, aquí también. Entonces, aquí habla de los jueces y la autoridad que da Dios a estos jueces la encontramos en el versículo 10. Dice, harás según la sentencia que te indique los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás.
No te apartarás ni a la diestra ni a la siniestra de la sentencia que te declaren. Y el versículo 12 al final hasta da el castigo, dice, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Bueno, hoy en día todos quieren hacer como bien les parece. En este tiempo, si alguien se rebeló contra los jueces de Israel, tenía que morir. Y la última parte del capítulo 17 habla acerca del rey. Si más adelante quieren tener un rey, versículo 14, cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Entonces, aquí están las reglas. Interesante estas reglas. En los versículos 14 al 20 encontramos estas reglas y en 1 Samuel capítulo 8, bajo Samuel, el pueblo está pidiendo un rey. Y sabemos que el primer rey sobre Israel fue el rey Saúl. Y Samuel mismo advierte al pueblo, oiga, tengan cuidado. Un rey no es cualquier cosa. Él manda, él toma a sus hijos como soldados, él cobra los diezmos y las ofrendas y los impuestos, todo eso para sí. Entonces el pueblo dice, no, no nos importa. Pero aquí, en el versículo 16 al 17, Dios da unas reglas que no debe hacer un rey. Y dice el versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveráis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Aquí había tres prohibiciones. Primero, no tener muchos caballos. Segundo, no tener muchas mujeres. Y finalmente, no aumentar plata ni oro. Si miramos en la historia de Salomón, encontramos que estas tres cosas fueron la razón de su caída. Y lo buscamos en Primera de Reyes. En el capítulo 10 encontramos la cantidad de caballos que él tuvo. Primer libro de Reyes, capítulo 10, el versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. Muchos carros, muchos caballos. ¿Por qué Dios no quiso esto? ¿De qué hablan los caballos? Pues de la fuerza de su ejército. Y la Biblia dice que la pelea no se gana con muchos soldados, sino se gana por su espíritu. Es Dios que quiere ganar la victoria. Con estos días estamos leyendo con los niños en el devocional la historia de Gedeón. Y Gedeón apareció con un ejército muy grande para pelear. Pero Dios dice, no, esos son demasiados, no necesitamos tantos. Entonces va separando, primero van a la casa los que tienen miedo y se quedan unos pocos. Y después dice, no, todavía son demasiados, no puedo luchar con tantos. Y los lleva una quebrada y los manda a tomar agua. Y de la forma como se agacharon y tomaron el agua, separó 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Gedeón ganó la victoria sobre un ejército que tenían varios miles de soldados. Entonces, Dios manda acá al rey, no colecciona caballos. Eso no es la forma como vamos a vivir en paz. Segundo, que no tenga muchas mujeres. Primera Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su primera esposa, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y estas, pues, se juntó Salomón con amor. Un pecado muy grande que es una trampa también para los hombres, los líderes de las iglesias.
Primeramente, buscar riquezas, es lo tercero que se menciona acá. Segundo, las mujeres. Y también tercero, la riqueza o la fama, perdón, la influencia. Como dice en Colombia, los 3 Fs: falda, finanzas y falda, finanzas y fama. Aquí están los tres: fama y poder, caballos; falda, las mujeres; y finanzas, las riquezas. Capítulo 18 de Deuteronomio encontramos las leyes para sacerdotes y levitas. Volvemos al libro de Deuteronomio. Cómo tenían que vivir ellos. Era necesario cuidarlos a ellos, darles las premisas de su grano, versículo 4. Entonces, algunos mandamientos para ellos. La otra parte ya vimos, de los falsos profetas y adivinos. Y nos pasamos al final del capítulo, donde habla del versículo 15 de un profeta muy especial. Dice: profeta de en medio de ti, de sus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oéis. Bien, ¿quién es este profeta del que se habla acá? En el Nuevo Testamento se nos explica quién es este profeta. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 3, y leo los versículos 22 al 23. Hechos capítulo 3, versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sabemos que este profeta es nuestro Señor Jesucristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta se desarraigará del pueblo. El Señor Jesucristo es nuestro profeta. Él anunció la palabra de Dios para nosotros cuando estuvo acá en esta tierra, en los tiempos de los evangelios. Capítulo 7 del mismo libro de los Hechos, versículo 37. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oís. Ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Entonces narra y explica también que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino como profeta, pero fue rechazado por su pueblo. En Juan capítulo 1 encontramos también los judíos estaban esperando este profeta. Habían entendido esta cita de Moisés. En Juan 1, el versículo 21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y preguntan acá a Juan el Bautista, y él dice: no, yo no soy. Y cuando preguntan por el profeta, preguntan por el Mesías, el Señor Jesucristo. En el capítulo 19 encontramos que era necesario establecer unas ciudades de refugio donde se podía refugiar el que había cometido algún homicidio sin haber matado a una persona conscientemente. La Biblia enseña unos ejemplos. Por ejemplo, si alguien corta con un hacha y el hacha se va volando, se les desliza de su mano, entonces mata a una persona sin querer hacerlo. Entonces esta persona que murió, un familiar de él, podía buscar la venganza y matar a la persona que cometió este acto. Entonces la persona podía huir a diferentes ciudades. Y aquí encontramos 6 ciudades que estableció Dios como ciudad de refugio. Entonces aquí encontramos 3 ciudades en la tierra que fue dada a Manasés, a Rubén y a Gad. Aquí está la primera ciudad, aquí hay una, y acá abajo encontramos la tercera. Y al otro lado del Jordán encontramos también 3, una al norte, una al centro, una bien al sur, donde podían huir estas personas. Estas personas tenían que quedarse allí hasta que su situación fue aclarada por los jueces o hasta el año de la muerte del sumo sacerdote.
Es muy bonito ver esto. Hace un tiempo tuve que ver con una persona que cometió, que mató a otra persona y pregunté a un abogado cómo era el caso. Entonces él me contó que no siempre la persona es culpable. Entonces si es autodefensa que fue atacado y se defendió, ese caso es muy diferente que alguien con propósito trata de matar a una persona. Entonces, para esta persona que lo hace sin querer, sin propósito, entonces hubo misericordia. Eso me parece muy bonito. Dios tiene misericordia. A veces cometimos actos sin saber, sin hacerlo conscientemente o sin conocer la palabra de Dios bien. Dios es un Dios de misericordia aún en el Antiguo Testamento. En el capítulo 27 encontramos también una cosa interesante. Em, Encontramos la bendición y la maldición. En el versículo 15, 27, 15, hasta el versículo 26, cada versículo empieza: maldito el hombre que hiciere esto, por ejemplo, escultura, imagen de fundición, versículo 15, 16, maldito el que deshonra a padre y madre, 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y así muchas maldiciones. A partir del versículo del capítulo 28 hay bendiciones. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Y del versículo 1 hasta el versículo 14 hay bendiciones, 14 versículos de bendiciones. Pero el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ahora vienen maldiciones. Y esto empieza con el versículo 15 y va hasta el final del capítulo, el versículo 68. Esos son muchos versículos. Esos no son solamente 14 versículos como la bendición, sino son más que 50 versículos de maldición. Eso es muy serio lo que Dios dice acá. Pero volvemos al capítulo 27. En el versículo 12 dice Moisés acá: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Entonces algunas tribus tenían que subir sobre un monte, el monte Gerizim. Dice Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y la otra parte del pueblo tenía que subir sobre el monte Ebal. Dice, esos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zebulón, Dan, Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y ahora vienen las maldiciones y las bendiciones. Entonces el pueblo tenía que subir a dos montes. Estuve buscándolos en el mapa. Aquí en este mapa encontramos los dos montes. Acá al sur está el Mar Muerto. Aquí baja el río Jordán del norte. Entonces aquí hay dos montes, el monte Ebal al norte y el monte Gerizim al sur. Están bien unidos, están cerca de la ciudad de Sicar. Entonces busqué un poquito algunas fotos. Aquí encontré una foto del monte Gerizim que tiene una altura de 881 metros sobre el nivel del mar. Al lado de él está el otro monte y ese es el monte Ebal. Estamos aquí en la foto en el monte Gerizim y al frente el monte Ebal que es más alto, 938 metros, pero se puede ver claramente las casas y las calles, aún reconocer un poquito si hay una persona ahí caminando allá. Entonces el pueblo tenía que pararse ahí frente 6 tribus
en un monte y 6 tribus a otro monte. El monte Gerizim un poquito más bajito y el monte Ebal un poquito más alto. Pero entonces imagínense esto. Aquí está la foto de los lados de los dos montes. Entonces a un monte la bendición y otro monte la maldición. Imagínense allá como 300,000 personas a un lado del monte y el otro monte 300,000 personas y los levitas guiando este coro de palabras. A veces en las iglesias juntos decimos o leemos un salmo, los hombres un salmo, un versículo, las mujeres el segundo, así parecido era en este momento. 6 tribus repiten las maldiciones y 6 tribus las bendiciones y aquí hasta se formó un pueblo alrededor de este lugar histórico. Y también habla de un altar. En el versículo 5 dice, edificarás en el monte Ebal allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras edificarás enteras, edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Entonces, como símbolo del pacto que están haciendo acá, el símbolo de las maldiciones y el acuerdo de las bendiciones, tiene que construir un altar acá. Es interesante, aquí en estas son fotos del original de este monte Ebal, se ha encontrado este altar que fue construido en tiempo de Moisés. Imagínense. Eso por largos años no sabían qué era hasta que leyeron bien la palabra de Dios. Y aquí está la foto del monte Ebal. Eso es la foto del aire. Aquí usted ve una construcción desde arriba. Aquí esa es la foto del lado del monte. Aquí hay una elevación. Y si nos acercamos, esto es el altar que construyó Moisés con su pueblo en este momento. Y me parece tan grande que Dios dejó este montón de piedras allá. Ni los niños que juegan tanto con piedras podían destruirlo, para memorial para nosotros hoy en día. Imagínense, este monte, este altar tiene 3,450 años más o menos de edad y todavía está. Aquí hay una reconstrucción de este altar en un parque que se llama el Garden of Biblical Samaria. Entonces, si usted algún día visita este parque, aquí está como en tamaño original. Entonces usted nota acá, no se podía, subía acá por una rampa. Aquí a los lados estaban tal vez los animalitos preparados para el sacrificio. Entonces se subía acá y acá por encima se sacrificaban los animales encima de este altar de piedras, que es un modelo del altar como era en este tiempo. Me parece realmente impresionante que tenemos este altar hoy en día todavía. Si algún día usted viaja para allá, me toma unas fotos, me trae por favor un recuerdo, pero no arranque las piedras, por favor. Bien, en el capítulo 28 encontramos las bendiciones y también las maldiciones. Aquí presenta un futuro negativo de Israel. Dice acá que las madres comerán sus hijos. Eso es terrible cuando hay tanta hambre que llega a un país que empiezan a comer la misma carne de los propios hijos. Dios anuncia esto acá en Deuteronomio como castigo para su pueblo si desobedecen a su palabra. Y cumplimiento literal está en 2 Reyes, capítulo 6, versículo 28, donde encontramos que en la conquista de los asirios a la ciudad, la gente empezó a sacrificar los hijos, a comerlos. Terrible. También Dios anunció la deportación en los versículos 36 al 37, y sabemos que eso se cumplió también literalmente en tiempos de Asiria y de Babilonia. Dios llevó al cautiverio primero los del reino del norte, las 10 tribus a Siria, y finalmente pocos años después llevó por medio de Nabucodonosor al pueblo de Sur, la parte de Judá,
al cautiverio de Babilonia. También dice en el capítulo, en el versículo 64, que Dios, otra cosa que Dios iba a hacer, dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos. Pues eso es lo que es la realidad hoy en día. El pueblo de Israel, los judíos están en todos los países, aún en Colombia hay sinagogas de ellos, hay templos de reuniones. Entonces eso es un cumplimiento literal que ocurrió, inició en el año 70 bajo la persecución de los romanos, de la destrucción del templo. Después llegaron los otomanes, también otras naciones, hasta los alemanes se hicieron culpables en esto, y el pueblo de los judíos está durante más que 2000 años eh, esparcidos sobre toda la tierra. El versículo 37 dice: y serás motivo de horror, y servirás de refrán, de burla de todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. También eso es verdad. Los alemanes también, mi nación, se hicieron culpables en cuanto a esto. Los judíos llegaron a ser como una burla para los demás. Hasta se dice: oiga, usted es un judío. Si usted es muy apto para los negocios, si usted tal vez engaña en los negocios, entonces llegaron a ser burla para los seres humanos. Y usted busca en internet, hay muchas páginas donde adviertan de los productos de los judíos, de almacenes, de cadenas, que los dueños son judíos, de bancos. Entonces, llegó a ser una realidad realmente. En el versículo 33 dice: el fruto de la tierra y todo su trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Pues la causa sabemos que era primeramente la desobediencia a Dios, después la crucifixión del Hijo de Dios, y la tierra que antes pertenecía a los judíos durante 2000 años pertenecía a otras naciones, hasta el año 1948, donde los judíos recibieron otra vez una tierra según el cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso está en el capítulo 30, versículo 1 al 9, también en el capítulo 4, del 25 al 31. Tal vez vamos al capítulo 4, leerlo un momentico. En el capítulo 4, los versículos 25 al 31 dice: versículo 29. Y si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, y lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni te olvidará del pacto que les juró a sus padres. Y en los otros versículos en Deuteronomio muestra que Dios los iba a traer de regreso a su tierra. Qué grande es nuestro Dios. Él busca el bien de nosotros, no quiere acabar con nosotros tampoco, pero a veces nos lleva un tiempo de pensar, un tiempo de escondernos en nuestras casas para hacernos reflexionar, para llevarnos al arrepentimiento. Cuánto pienso que nosotros como creyentes, como cristianos, el mundo cristiano se ha desviado en los últimos años del plan de Dios. Si miramos todo lo que se está viviendo en el mundo actual, la iglesia ha adoptado mucho de esto, muchos del comportamiento, muchas de las leyes morales que antes guardamos como una firmeza se están derribando. Entonces también la palabra de Dios perdió autoridad en muchos ojos de los cristianos. Hay versículos que ya no cuentan para mí ni para usted, ni esos aún del Nuevo Testamento, que las cartas de Pablo arrancamos versículos, los tiramos para la basura y decimos: eso fue para la cultura de los corintios, de los efesios, de ellos, eso ya no es para nosotros. Entonces Dios a veces creo que está tocando fuerte no solamente al mundo, sino en este momento también a la falsa cristiandad, a nosotros mismos, para llevarnos al arrepentimiento, para hacernos reflexionar. La ley de Jehová habla mucho en este libro de esta ley.
tenían que guardarla en el lugar santísimo. En el capítulo 31, los versículos 24 al 27, dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estés allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tus duras cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Entonces tenía que guardar la ley siempre al lado del arca del pacto. También tenía que leer la ley constantemente. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13 muestra que cada año tenían que leer esta ley. Versículo 10, por ejemplo, dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Tienen que leer cada 7 años. Mi pregunta es: ¿cada cuánto lee usted la Biblia entera? Bueno, usted dice en el Antiguo Testamento la ley era más cortica, cada 7 años, pero aún así nosotros debemos leer la palabra de Dios, esforzarnos diariamente, leerla, y no solamente ser como un cristiano romántico, leer solamente salmos y proverbios, sino también las otras partes de la Biblia. Debemos ser un cristiano completo, una alimentación equilibrada de todas las partes de la Biblia, de la palabra de Dios. Y también en Deuteronomio 17 habla del rey especialmente, que tenía que no solamente leer la Biblia, sino versículos 18 al 20 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que leer, pero también tenía que escribir para sí en un libro una copia de esta ley. Muchas veces nos preguntamos: ¿será que el rey tenía mucho tiempo para leer y para copiarlo? Aquí está el mandamiento: tenía que escribir una copia. Bien, qué rico sería escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Para mí, aprender memoria es un reto muy grande, pero Dios nos manda a copiar esta ley en nuestros corazones. Y si a veces cuando escribo un versículo de la Biblia, cuando lo copio, eso se graba más fácilmente en mi vida, en mi corazón, que solamente leerlo. Un ánimo para cada uno de nosotros. Un amigo tenía un papá que no era creyente, entonces o un hermano, perdón, era un hermano en la carne, entonces él quiso que su hermano leyera la Biblia. Entonces lo que hizo es él que escribió en papel, todo a mano, el Evangelio de Juan, y lo escribió para su hermano y le regaló la copia escrita de mano, esperando que su hermano de esta manera tal vez leyera la Biblia. Ahora les llevo al capítulo 34 del libro de Deuteronomio. En el capítulo 34 encontramos la visión que tuvo Moisés de la tierra. El capítulo 34 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró a Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, que es el mar Mediterráneo, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Bueno, aquí está Moisés sobre el monte, y aquí en este mapa les marqué en amarillo todo lo que se menciona acá en este pasaje, lo que vio Moisés. Interesante, Moisés estuvo acá en un monte, que aquí en esta parte, el monte
Pisga o acá el monte Nebo, es el mismo monte. Y desde aquí vio todo, hasta aquí abajo Zoar, el Negev, que es el desierto acá, que va hacia Egipto, el mar Mediterráneo, Neftalí, que queda bien al norte con Gad, y esta parte también de Manasés. Muy interesante. Me pregunté entonces, ¿qué monte tan especial es esto? Porque a esos son muchos kilómetros hasta acá arriba, hasta el otro lado. Entonces busqué un poquito em, esto, este monte. Ahorita les muestro unas fotos de este monte. Pero antes quisiera enfatizar en dos palabras, obediencia y fe. En Deuteronomio capítulo 9, 23 dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni le obedecisteis a su voz. Dos cosas que parecen independientes, creer y obedecer. Pero en Romanos 1:5 también se unen estas palabras. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí habla Pablo, como su mandamiento para evangelizar a los gentiles. ¿Qué tenía que hacer? Llevarlos a la obediencia, para la obediencia a la fe. Deuteronomio dice, y no le creísteis ni le obedecisteis a su voz. Bueno, ¿cuál fue el motivo para obedecerle a Dios? ¿Por qué le obedecieron? Pues porque le creyeron. Si usted y yo no hacemos caso a la palabra de Dios, si no nos sujetamos a sus mandamientos, es una muestra que no le creemos. Si usted, hermanita, busca un novio inconverso, la Biblia dice claramente, no os unáis en yugo desigual. O le creemos o no le creemos. Si le creemos a Dios, le vamos a ser obediente. Si no le creemos, vamos a hacer lo que bien nos parece. Así en todos los aspectos, en todas las palabras, en todos los mandamientos de la palabra, Dios cuando manda algo, dice por ejemplo que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y Él se entregó a sí mismo por ella. Debemos amar a nuestras esposas los que somos casados. Las esposas, dice la Biblia, que deben ser sujetas a sus esposos. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Él? Eso es la gran pregunta. Cada vez cuando no hago lo que la Biblia dice, lo que me manda a hacer, cuando copio el examen en el colegio, cuando no pago los impuestos al gobierno, cuando no me sujeto a las autoridades o cualquier otra cosa, cuando no obedezco, muestro que no le creo. Eso fue el pecado de Adán y Eva. El mismo Satanás sembró dudas en Eva. ¿Es que Dios será ciertamente que ha dicho o que no ha dicho esto? Entonces así también cuando usted y yo no le creemos a Dios, cuando no le obedecemos es porque no le creemos. Aquí está la foto que les prometí del Monte Nebo. El Monte Nebo tiene una altura de 817 metros sobre el nivel del mar. Es un poquito más alto que el monte de Jerusalén. No es muy bonito alrededor, eso es como un desierto. Es en la parte de Jordania hoy en día. Entonces, aquí ustedes ven un relief de esta tierra de Israel. Entonces, aquí del monte, aquí más o menos en esta área estaba parado Moisés, subió al monte y vio hasta aquí arriba el Manasés, esta parte, vio acá Neftalí, vio el mar Mediterráneo, vio el Negev, que es esta parte del desierto, vio a Zoar, que es acá al sur del Mar Muerto. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede ver de este monte? Y busqué una foto que alguien se haya parado en este monte, y sí, existe este lugar en realidad, y hay una tabla donde uno puede pararse donde estaba parado Moisés. Entonces noto acá que es muy imposible ver desde aquí el mar Mediterráneo, porque el monte de Jerusalén queda acá, toda esta área es la parte de una cordillera que pasa por todo Israel, y eso tapa la visión hacia el mar Mediterráneo, por ejemplo. Aquí en el norte también está muy lejos, hay otras montañas en medio. Entonces, noto acá que la visión que Moisés tuvo desde el monte
o era un día muy claro, pero más creo que Dios le dio una visión muy especial. Imagínense con 120 años sin gafas, porque no existían gafas en este tiempo. Moisés vio toda esta belleza del país. Dios le mostró le dio una visión muy especial en este día poco antes de morir. Pero, eh, ¿cuál fue la razón por qué no pudo ver entrar a la tierra? Moisés mismo hace el reclamo y dice, eso fue por su culpa, porque ustedes me incitaron, porque me causaron ira en este día cuando regresaron, cuando ustedes pidieron agua y yo golpeé la piedra y no le hablé a la piedra cuando me pidieron agua. Entonces notamos un pequeño pecado de Moisés y el Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Y me pregunté muchas veces por qué el pueblo de Israel podía entrar, que eran murmuradores, que habían cometido idolatría y tantos pecados que se mencionan en el libro de Números y en esos libros, ¿por qué podían entrar ellos? Pues menos los que murieron en el desierto, pero los que tenían 20 años o menos al principio, ellos sí podían entrar. Pero el Nuevo Testamento también nos enseña que cuando más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, cuando más conocemos a Dios mismo, cuando más a veces, autoridad Dios nos ha dado, más dones nos ha dado, también Dios exige más de nosotros. Y por solamente pegar la peña, Moisés no podía entrar porque no había santificado a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces lo que queremos servirle a Dios, debemos hacerlo con santidad. No es un juego servirle a Dios. Debemos depender de Él en lo que estamos haciendo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir nuestros matrimonios, en nuestra forma de trabajo, en todo aspecto de nuestra vida. Bien, aquí al final unas citas que muestran el cumplimiento o citas del Nuevo Testamento del libro de Deuteronomio. Hay varias citas de esto que la palabra nos indica. Eso en cuanto a la presentación para esta noche. Quiero al final mostrarles un corto video que encontré, un resumen de la carta de este libro, perdón. Bien, hermanos, me despido con un pequeño video, resumen del libro de Deuteronomio. Que así nos bendiga. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto.